Buenos días a todos, a los que estáis aquí y también a los que estáis en casa viendo esto en directo, luego también va a estar en diferido. Hoy la sesión que tenemos es una sesión de coaching que me llamo ¿Para qué sirve ser digital? Bueno, estos seminarios que yo doy, estos seminarios que doy, a mí me gusta siempre que sean flipping the seminar, o sea, que sean seminarios que se basen en algo y poder participar. ¿Cómo se participa previamente? O sea, lo que es un antes, durante y después. En el antes hay que verse antes un vídeo o un mini vídeo y luego después hay una participación y luego siempre hay que hacer alguna tarea a posteriori. Bueno, el de hoy es un poco una mezcla, porque no hay vídeo previo, realmente sabéis que los vídeos que yo grabo son mini vídeos que se basan en transparencias minimalistas, entonces las transparencias minimalistas las tengo preparadas y lo que voy a hacer hoy es coger ideas, tanto de la gente que está aquí, que no hay mucha gente, en casa espero que haya más. Podéis participar antes de que se me olvide. Escribiendo a esta cuenta de correo electrónico, emilio.letón, que es mi nombre, @dia.net.es y poner en el asunto, poner preguntas, sesión, coaching. Yo voy a estar yendo aquí al ordenador de vez en cuando, por si acaso entra alguna pregunta. Bien, pues ¿para qué sirve ser digital? Está con nosotros, tu nombre es, perdona. Jorge. Jorge, muy bien. Pues ¿te gusta el título? ¿Para qué sirve ser digital? Sí, aunque tiene alguna implicación o sea, no deja claro si ese para qué es desde la perspectiva del que genera el material o desde el que recibe ese material. Y, por ejemplo, entonces, o sea, ¿tú le hubieras cambiado el título o así, o te parece bien? ¿O como no sabes muy bien de qué voy a hablar, pues... Hasta que no escuche toda la sesión, no lo sé. O sea, a lo mejor sí que tiene un sentido el título tal como está. Quizá a lo mejor cuando acabe la sesión te diría que el título no me convence para luego el material que hay. Y si, por ejemplo, bueno, claro, tienes razón, hasta que no lo digan, no. Pero si imagínate que hubiera sido ¿por qué sirve ser digital? Por ejemplo, te hubiera parecido no saber de qué va el seminario y de pues es que realmente entre por qué ser digital y para qué ser digital, si es lo mismo o tampoco. No, creo que uno busca un fin, da una connotación de cuál es el fin de ser digital y otro pretende argumentar el uso de tecnologías o, bueno, el uso de herramientas para ser digital. ¿Y cuál sería cuál? El para qué busca un fin y el por qué busca una explicación, ¿no? Busca una explicación. Busca una explicación. Eso está muy bien. Y si hubiéramos llamado simplemente ser digital, ¿te hubiera gustado más el título o tampoco? Pues, vuelvo a decir lo mismo, hasta que no acabemos, no te lo podría decir, pero tiene otra implicación, ¿no? Si el título fuese ser digital, quiere decir, creo que con corrección, que no hay escapatoria. Que vas a ser digital sí o sí y que lo único que tienes que hacer es aprender a ser digital, ¿no? Bueno, pues nada, entonces si quieres, bueno, cuando quieras dejar de participar, apagas el micro. O sea que bueno, pues vamos a avanzar en el seminario y luego antes de que acabe el seminario, pues retomaremos un poquito a ver si el título estaba bien puesto o era mejor otro, era mejor porque ser digital, o no sé, o ser. A lo mejor también había que puesto simplemente ser. Bueno, ¿para qué sirve ser digital? Bueno, vamos a acotar el problema, aunque vamos a acotar el problema, es decir, ser digital en el ámbito de la docencia, o sea, nos vamos a mover en el ámbito de la docencia. Aprovecho también para deciros que otro sitio bueno donde podéis participar es en Horizonte UNED 50, de hecho, pues
una de las cosas que hicimos fue dinamizar este seminario previamente y, bueno, ahí han salido algunas ideas también que, bueno, las iremos también colocando a lo largo de la charla. En el ámbito de la docencia, y vamos a dividir un poquito lo que sería la charla en ser digital, y lo que sería para qué sirve, ¿no? O sea, vamos a dividir esa frase en para qué sirve ser digital, en ser digital y en para qué sirve. Bueno, ser digital, pues no sé, ser digital. Yo creo que aquí podríamos fijarnos, por ejemplo, en los materiales digitales, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, Jorge, ¿qué se te ocurre más dentro de ser digital? ¿Qué podemos hablar? ¿Materiales digitales? ¿Algo más? O... Reitero una de las preguntas que hacía al inicio. Ser digital, vale, en el campo de la docencia. En el campo de la docencia, pero eso desde la perspectiva del generador de material digital, o sea, del profesor, digamos, o de la perspectiva del alumno, o de ambas. Bueno, se supone que el profesor se supone que tiene que generar o hacer lo que sea mejor para el alumno. O sea, que yo creo que coincide, ¿no? ¿O no? O el alumno busca una cosa distinta de lo que el profesor le quiere ofrecer. Yo creo que el alumno busca un máximo y el profesor no tiene tiempo ni capacidad para llegar a ese máximo. O sea, hay, no sé, se me ocurren ahora mismo pues empresas que se dedican a hacer única y exclusivamente test de evaluación embebidos, o sea, dentro de los vídeos, y es una empresa con unas ganancias. Eso no le puedes exigir a un profesor particular que te haga, o sea, que tenga el mismo resultado. Está claro que para todo el mundo sería lo ideal. O sea, todo el mundo, de hecho, hace un tiempo se empezó a ver que plataformas como Duolingo para aprender idiomas daban resultados mejores a la enseñanza tradicional. Claro, todo el mundo quiere poder montar una plataforma de su asignatura, pero creo que no es viable. Al menos con mis conocimientos, creo que no es viable. Vale, entonces creo que hay una diferencia grande entre lo que el alumno querría. Claro, el alumno, vamos a ver, como usuario siempre vamos a pedir lo mejor. Y hay otra perspectiva que es hasta dónde puede llegar un profesor en satisfacer esa necesidad. Vale, bien, o sea, pero entonces, sí, eso está claro. Entonces, digamos que, por ejemplo, si ser digital lo estamos enfocando en materiales digitales y a lo mejor en algo más, pues a lo mejor el alumno busca un material digital concreto y a lo mejor el profesor pues va a intentar darle algo en esa dirección. Un material digital, por ejemplo, te has dicho test de autoevaluación, ¿no? Eso puede ser un material digital, ¿no? Podemos entender eso y evidentemente, pues, bueno, efectivamente, puede que haya empresas detrás de los material de los test de autoevaluación. Pero bueno, en sí ese material, el profesor sí que podría pensar en él y luego, poco a poco, pues puede ser de un material que sea muy sencillo, muy plano, que sea unas preguntas de autoevaluación y ya está, a preguntas que empiecen ya a mezclar la aleatoriedad o lo que sea, ¿no? Bueno, materiales digitales. O sea, nos cogemos entonces también, cogemos la idea de Jorge de que es la óptica del alumno, la óptica del profesor, y bueno, intentar ver un poco, el profesor, pues, dentro de sus limitaciones también, ¿no? Bueno, más cosas, de ser digital. Algo más aparte de materiales. O ya con los materiales digitales estaría todo. O cosas que suenen a digital. Hombre, quizá o sea, no son solo materiales, sino también hay ciertas prácticas muy habituales. Es decir, por ejemplo, la información just in time, los canales de comunicaciones digitales permiten una comunicación más fluida o deberían de permitir una comunicación más fluida. Se puede ver como herramientas digitales, quizá, el uso del correo, de foros, de Vamos a llamarlo, Jorge, webconferencias. entonces lo llamamos, si te parece, canales digitales. Y entonces aquí, canales digitales, y repite un poco, o sea, ¿qué sería? Lo que se
Por ejemplo, ¿las redes sociales serían canales digitales para ti? Sin duda, claro. Otra cosa es que el canal sea adecuado o no para la comunicación, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno vale, que lo estime para la pregunta o la información que quieran verter en el canal, pero sí. Redes sociales, correo electrónico, foros. Al final los foros son también otro elemento social, acotado, pero siguen siendo. No sé, webconferencias, incluso el uso de herramientas de mensajería móvil como WhatsApp o Telegram o Hangouts. No sé, cualquier elemento de comunicación digital hay miles. Vale, o sea que pero parece como más amplio, ¿no? Canales digitales más amplio que redes sociales. Sí, más sí, amplio. bastante más amplio. Vale, entonces sería, dentro de ser digital, podríamos decir, para un profesor, vamos a dar la vista al profesor, que también es el alumno, porque el alumno entiendo que le gustaría tener un profesor digital, ¿o no? A día de hoy sí, y se ha demostrado. Es decir, la enseñanza tradicional con un libro de texto y el búscate la vida ha dejado de funcionar. O sea, quizá para algunos problemas o algunos conceptos viene bien tener ese material impreso en formato tradicional, pero creo que no debemos olvidar que todo avanza y no debemos de quedarnos en lo que se hacía hace 60 años, sino plantearnos si realmente eso sirve a día de hoy. Muy bien, pues eso habrá que meterle mano. Todo lo que has dicho habrá que intentar contestarlo en el seminario. Muy bien, pues poco a poco. ¿Algo más de ser digital? O sea, materiales digitales, canales digitales, lo dejamos ahí y ya vamos avanzando. Y a ver si hay alguna pregunta. Un momentito, mientras si quieres. Bueno, dentro de ser digital también considero que ya no es importante tener los recursos digitales, como serían materiales, canales, medios, todo este tipo de cosas, sino también hay que tener una especie de concienciación digital. ¿Concienciación digital a qué te refieres? Me refiero a que es como todo, o sea, si tú sabes que existen los vídeos, las imágenes dinámicas, conoces la tecnología, pero no la usas o no sabes cómo usarla, es también un problema. Es lo que está ocurriendo mucho con las redes sociales, que hay gente que utiliza las redes sociales con propósitos que no están bien y al final te estás haciendo o sea, esperas obtener un objetivo y estás luchando contra corriente. Bueno, vamos a poner entonces... Me refiero, todas estas tecnologías no basta con conocerlas y no se pueden aplicar per se, pues vamos a usar redes sociales, sino hay que tener claro cuándo aplicar redes sociales. De hecho, me parece lo más complicado, el saber cuándo, qué contenido y en qué momento y para quién, cuál es el público objetivo. Entonces, de la misma forma que en la enseñanza tradicional también tenías que tener en cuenta con qué ejercicio o ejercicios ibas a evaluar, por ejemplo, un concepto de lo que has ido enseñando a los alumnos, en este caso también tendrás que aprender que hay ciertos recursos que se pueden utilizar para reforzar una parte de la enseñanza, pero no otras. Lo podemos llamar, es que has dicho dos cosas, perdón, conciencia digital o discernimiento digital. Quizá voy más al discernimiento. Lo de conciencia lo ponemos o eso no hace falta. Conciencia digital. Vamos a poner, venga, discernimiento digital. O sea, entendiendo como en qué momento tengo que utilizar ese material digital o en qué momento tengo que utilizar ese canal digital. Vale. ¿Algo más? O ya con esto ya... O sea, que entonces nos habría salido pues algo más... Está bien esto, ¿no? Porque ha salido una cosa tangible, o sea, los materiales digitales, aunque bueno, no sea tangible porque es digital, pero que son cosas, parece que son cosas que hay que hacer, cosas que hay que distribuir y saber cuándo distribuir esas cosas. Bueno, creo que está bastante bien. La verdad es que preparando el seminario, Jorge, tengo que ser sincero que no se me había ocurrido esta opción, ¿no? O sea, de hecho, Emilio, si me lo permites, creo que se puede asemejar mucho a una empresa. Es decir, una empresa tiene que tener un producto que vender, tiene que tener un plan estratégico, que sería el discernimiento digital,
el producto que vender y luego un canal de distribución para venderlo. Al final son tres etapas bastante diferenciadas y que a lo largo de la historia se han descubierto como etapas que son importantes. Bueno, has dicho una palabra ahí que igual a la gente no le gusta, esto de vender, pero bueno, vale. Que a lo mejor que hay gente que dice, Vender, dice como que el alumno es un cliente. Estás diciendo que el alumno es un cliente. Por supuesto, al menos debería de serlo. Sí. O sea, de hecho, creo que uno de los grandes problemas de la universidad en nuestro país, bueno, no voy a generalizar porque es muy feo, pero un gran problema de muchas personas es que no se dan cuenta que el alumno es el cliente y que si aplicamos el conocimiento empresarial hay que satisfacer las necesidades del cliente. Es decir, estás vendiendo un producto o un servicio, estás ofreciendo un servicio, que en este caso es enseñanza. También hay que dejar claro que esto no aplica solo al matiz económico. Es decir, tú puedes vender un producto sin coste. O sea, cuando hablo de vender me refiero a ofrecer un producto de calidad que cubra una necesidad. ¿Vale? Bueno, me quedo más tranquilo porque has dicho ofrecer enseñanza. Entonces, bueno, está bien. O sea, que bueno, estoy de acuerdo. O sea, es decir, bueno, yo suelo decir incluso relacionado con la enseñanza, y suele decir, vamos a poner por aquí, que A es igual a A, ¿no? Aprender es igual a probar. Porque también creo que el profesor, esto es algo particular, que a lo mejor el profesor tiene que, bueno, que el alumno aprenda, yo creo, ¿no? O sea, enseñar que el alumno aprenda, pero también que apruebe, entiendo, ¿no? O sea, y además creo que no, yo creo que es A igual a veces, bueno, a veces no se cumple, pero creo que hay que tener esas dos vertientes. Bueno, vamos a seguir. Materiales digitales, esto era una cosa que sí que había preparado. Bueno, esto es más, yo creo que ya han salido algunas, por ejemplo, digo un poco por pensar en materiales digitales, han salido, por ejemplo, los test de autoevaluación. Bueno, en ese ser digital del profesor y también de la óptica del alumno que le gustaría tener y el profesor que tendría que intentar ofrecer. Más materiales digitales. Vídeos. Vídeos, por ejemplo. Vamos a llamarlo en general material audiovisual. Sabéis que a mí me gustan los mini vídeos, pero vamos a dejarlo así genérico, material audiovisual. ¿Algo más, Jorge? Documentos electrónicos. Documentos un PDF no deja de ser un material documentos digital. Electrónicos, documentos o digitales, bueno, electrónicos ponemos o digitales. Digitales. Más, documentos digitales, material audiovisual, test de autoevaluación, ¿alguno más? Bueno, es que dentro de cada categoría de esas entra luego mucho contenido. Porque imágenes es material audiovisual, una imagen interactiva podría ser material audiovisual, pero también podría ser incluso un test de autoevaluación en formato de imagen. Vamos a poner, si te parece, material multimedia, ¿no? Quizás. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, dentro de cada categoría hay luego un montón de aplicaciones. Material interactivo, por ejemplo. Bueno, un poquito así en plan genérico. ¿Qué más? ¿Qué más? Vídeos, documentos. ¿Qué más? Aprovecho, bueno, libros digitales. También, ¿no? Dejan de ser documentos digitales. Vale. Una aplicación concreta. Una aplicación concreta de documentos digitales. Muy bien. Bueno, pues materiales digitales. Entornos digitales había previsto yo, pero hemos quedado más que entornos digitales, quizás decíamos canales, ¿no? Canales digitales. Y hablábamos de uno de los canales, vamos a retomar, eran sociales, ¿no? Correo electrónico, foros, bueno.
plataformas podríamos entender aquí como... O sea, por ejemplo, las plataformas... Espacios web. Lo que pasa es que también son demasiado genéricos. Bueno, vamos a, por ejemplo, esa palabra sí que me gusta, por ejemplo, quizás espacios digitales. Sobre todo, intentar buscar una palabra, o sea, que fuera genérica, pues, por ejemplo, ahora están de moda los MOOC, por ejemplo, ¿no? Y eso a lo mejor es un material, bueno, no es un material, sería quizás a lo mejor un canal digital o un espacio digital. No sé si has hecho algún MOOC. Bastantes. ¿Y crees que eso es útil para los alumnos? Sí y no. Es decir, como formato creo que es un buen formato, pero al final lo que te das cuenta es que el formato sin estructura no es nada. Es decir, he hecho MOOCs que me han parecido brillantes, que me han animado a seguir todo el proceso del MOOC, que he aprendido, y luego he hecho MOOCs de los cuales a día de hoy diría que no he sacado nada. No porque supiera ya lo que me han contado, a lo mejor eran cosas totalmente nuevas, pero la forma de evaluar, la forma de presentar el contenido no ha enriquecido mi experiencia docente. O sea, me habría dado igual coger un libro. Sí, bueno, eso pasa como todo, claro. O sea, el hecho de un vídeo es bueno o es malo, pues depende cómo esté diseñado, depende cómo esté estructurado. Un MOOC es bueno o malo, pues igual, ¿no? Un libro es bueno o malo, sea digital, pues depende cómo esté estructurado. Muy bien. Bien, pues nos centramos ya un poco quizás en la pregunta, ¿no? De ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve ser digital? Dejadme aquí que os diga un poco, porque hay que tener en cuenta el entorno, que no sé si es conocido, el entorno del docente. El entorno del docente no es la docencia, es una parte la docencia. Estaríamos... Bueno, tendríamos esas tres grandes patas. Bueno, esto nos pasa a los docentes, nos pasa como a todo el mundo, ¿no? Que no se dedica a una cosa, se dedica a muchas. Si tenéis amigos en empresas privadas, pues veréis que tiene que hacer apoyo a lo mejor a nacional y apoyo internacional. Y a veces tiene esa dualidad y dice, me estoy dedicando a nacional, pero sé que me tengo que dedicar a lo internacional y tiene que tener un equilibrio, porque no se puede dedicar solo a nacional, también tiene que dedicarse a internacional. Bueno, pues el docente hoy en día tienes esas tres cosas. Hay gente que a lo mejor tiene dos, tiene cuatro, la empresa privada o pública, lo que sea. Pues nosotros los docentes tenemos nuestra docencia, tenemos nuestra investigación y tenemos nuestra transferencia. Es un poco para lo que tengáis en mente. Además, bueno, un equilibrio difícil de guardar y además que se mide, o sea, se mide con distintas formas, ¿no? Tendríamos, en la docencia tendríamos los quinquenios, en la investigación tendríamos los sexenios, en transferencia pues quizás, pues, no sé si el artículo 83. Bueno, no nos vamos a meter en ello porque quizás luego a lo mejor en las preguntas, bueno, son maneras distintas. Es nuestro entorno, nos tenemos que adaptar a él. Pero es importante que se sepa que tenemos que hacer tres cosas, ¿eh? No que tengamos que hacer una. Bueno, y ahora, ¿para qué ser digital? Le decías al principio, Jorge, a ver si hay alguna pregunta. Tenemos una pregunta, dice, mi pregunta es para Jorge, dice, en el paralelismo que planteas, educación, ¿cuál sería el coste-beneficio en educación? Es de Antonio. La pregunta corta. Te la repito otra vez. No. Dice, o sea, he entendido lo que quiere decir. He entendido la pregunta, quizá no lo que quiere decir, ¿no? Pero bueno, que ¿cuál sería el coste-beneficio? Vamos a ver, el problema es ese. El problema es que quizá queda un poco enmascarado por el tema de la universidad como institución, ¿verdad? Entonces, también tiene otro problema y es que tendemos a hacer los análisis de coste-efectividad, coste-beneficio, coste-utilidad, los tendemos a hacer mucho con resultados económicos tangibles. Y el problema es que la educación tiene un resultado económico menos tangible o más a futuro. Es decir,
quizá es un poco tópico, ¿no?, lo que voy a decir, pero las nuevas generaciones de alumnos son los futuros trabajadores. Queremos ya no me voy a meter en ser un país competitivo o temas de ese estilo, ¿no?, que están, digamos, yo creo que está bastante trillado el tema, sino queremos que alguien pague nuestras pensiones cuando nos queramos jubilar. O sea, ya yendo a una perspectiva totalmente egoísta, ¿no? Es decir, queremos que el médico que me atienda mañana sepa qué está haciendo cuando me opere. Queremos que el electricista, cualquier persona, es decir, cualquier servicio que queramos contratar, vamos a intentar como usuarios exigir un buen servicio. Y de hecho, si nos sonríe mientras está haciendo el servicio la persona a la que estemos contratando, mejor. Entonces, queremos formar a la gente para el día de mañana tener buenos profesionales que nos ofrezcan buenos servicios. O no, no lo sé. A nivel eso a nivel, digamos, de persona que vive en una sociedad, ¿no? Al nivel egoísta de persona que vive en una sociedad. Al nivel egoísta de alumno, bueno, ni qué decir tiene, ¿no? Cuanto mejor nos enseñen, pues mejor para nosotros, mejor futuro profesional podríamos tener. Desde la perspectiva del profesor, quizá es la que menos controlo, ¿no?, porque no soy profesor, pero considero que también hay un poco de satisfacción en que tus propios alumnos aprendan. También formas parte de una institución que ingresa gracias a esos alumnos, ya sea por medio de subvenciones o el ingreso directo a los alumnos, ¿no?, en el caso de una universidad pública. Y luego también, o sea, digamos que si vemos no recuerdo ahora el nombre, hay una pirámide de las necesidades humanas y tenemos que comprender que la necesidad que más beneficio nos revierte a nivel individual es la autosatisfacción. Es decir, he hecho un trabajo bien hecho y la gente está satisfecha con lo que yo estoy haciendo. Eso es una necesidad, es que ahora no, podría decir que es la pirámide de Maslow, pero creo que no es. Pero bueno, tiene un nombre. Y luego, eso, al final, también tenemos que tener en cuenta que a los profesores les pagan, como dice Emilio, por 3 vertientes, ¿no? Investigación, educación y transferencia. No debemos olvidar que la educación debería ser una parte importante, al menos un tercio, ¿no?, de la dedicación del profesor. Por lo que tengo entendido, no es un tercio, de hecho se pondera mucho más la parte de investigación, ¿no?, que la educación. Desde mi ignorancia hablo ahora mismo. Pero creo que a lo mejor estamos equivocados y a lo mejor sí que debería ser un tercio o incluso más. Porque al final también los futuros investigadores son alumnos. Entonces, no sé, creo que hay beneficios sociales, beneficios personales, y ponderar económicamente todos esos beneficios es muy complicado. Y espero haber contestado al menos. Bueno, lo dejamos ahí. Antonio está aquí conectado y bueno, pues si no, eso ya mandará otro correo. O sea, Antonio, pues si no te ha quedado claro. Jorge ha dicho algunas cosas, pero las voy a reservar para después. A ver, hay otra pregunta aquí. Dice, hola Emilio, mi nombre es Mario. Me gustaría saber si no es más importante hacer el esfuerzo en enseñar a los profesores a motivar y a ser buenos docentes en lugar de utilizar ese tiempo en digitalizar la enseñanza. Vale. Bueno, también importante, o sea, hacer el esfuerzo tal. Vale, gracias Mario. Esto lo dejamos ahí un poco. Lo dejamos ahí. Acaba de contestar Antonio. Dice, interesantes reflexiones, muchas gracias. Vale, tenemos una pregunta entonces de Mario. La vamos a dejar aquí abierta. Motivar buenos docentes, digitalizar. Bien, porque está muy encaminado con lo que vamos a hablar. Bien, esta pregunta la hemos hecho en Horizonte UNED 50, ¿para qué sirve? Y bueno, ha habido una alumna que ha hecho una reflexión interesante y además ha concretado mucho. Dice, ¿para qué sirve ser digital? Dice, facilitar
para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé qué opinas, Jorge. ¿Crees que realmente ser digital facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje? Creo que puede. O sea, se me ha venido una analogía que no tiene nada que ver, pero es los filósofos clásicos, ¿no? Pues cuando ellos intentaban transmitir una idea, se rodeaban de la gente, a pie de calle, directamente, y de sus discípulos, ¿no? Pues al final el profesor no tiene tiempo, ¿no? De coger a todos sus alumnos, llevárselos de paseo y que sus alumnos le sigan 12 horas al día. Y irles enseñando las cosas poquito a poco, de forma pausada, conociéndose, interactuando, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy eso es imposible y la enseñanza digital, digamos que permite al profesor no solo representar unos conocimientos, sino también mantener una cercanía con el alumno que a lo mejor en la enseñanza típica, por ejemplo, de la UNED, que es a distancia, no está tan conseguida. Bueno, dependiendo del profesor, como todo. Pero creo que sí que lo puede facilitar. Ahora, también hay que tener cuidado, ¿no? Hablando el otro día con un compañero, el llamado efecto Google, que le empiezan a llamar así, que es que cuanto más rápido aprendes un concepto, más rápido lo puedes olvidar. Es decir, hay que tener, yo cuando era pequeño y le preguntaba a mi padre qué significa tal palabra en inglés, mi padre me decía, búscalo en el diccionario. Yo le decía, pero papá, si sabes lo que es, y me decía, sí, pero el esfuerzo que te va a llevar buscarlo en el diccionario va a hacer que se te quede. Y parece una tontería, ¿no? Pero es cierto. Entonces, creo que la enseñanza digital rápida ad hoc de todo mascadito puede estar bien si se conduce apropiadamente. O sea, no vale te cuelgo un vídeo de 10 minutos explicando un concepto rápido de mala manera, porque a lo mejor eso no es lo que necesita el alumno. A lo mejor el alumno necesita que le expliques el concepto, pero luego que te tires 20 minutos reforzándolo con ejercicios. No lo sé, ¿eh? O sea, ya digo, no estoy en el campo de la enseñanza, no puedo afirmar estas cosas, pero desde el punto de vista de alumno, que he sido y que sigo siendo, creo que puede ser más interesante usar la enseñanza digital para la parte de refuerzo. Pero claro, ya depende de la metodología del profesor. Muy bien, pues la verdad es que mi padre me decía lo mismo, Jorge, decía a buscarlo en el diccionario. Y la verdad es que sí, ¿no? Sí, refuerzo, ¿no? Has dicho, ¿no? Quizás el efecto Google, eso me ha gustado. Muy bien. Otra cosa que han dicho también en Horizonte 1.50 dice lograr mayor interactividad. Esto también ha salido un poquito, quizás, no sé si quieres comentar, Jorge, o ya está comentado. El hecho de ser digital, ¿para qué sirve? Pues para lograr mayor interactividad. Algo has dicho, ¿no? En términos de, pues habla un poco de la UNED, que a distancia, que esto es bueno que también se trabaje la interacción, pero también yo creo que lo que estamos diciendo hoy es válido también para la universidad presencial. Entiendo. Sí, lo que pasa es que en la universidad presencial, digamos que tienes más juego. O sea, yo recuerdo en una clase muy bonita que tuvimos en dirección de operaciones, que estábamos analizando el método Kanban, ¿vale? Pues hicimos un juego rápido que parece mentira, ¿no? O sea, chavales de 20 y pico años jugando en clase, ¿no? Pero hicimos un juego rápido en el que teníamos una cadena de montaje, cada persona era un eslabón de esa cadena, y probamos a hacerlo con un método, digamos, tradicional y luego con un método Kanban. Y era un juego de ir pintando cositas, dependiendo la cosita la pintabas de un color y la pasabas al siguiente. O sea, dependiendo en qué zona tenías que hacer un procesillo. Pues era muy tonto, pero ya te aseguro que gracias a esa interactividad y a ese juego en clase que hicimos, no se me va a olvidar que es el Kanban.
ni qué ventaja tiene. Porque efectivamente no hay nada mejor que demostrar, bueno, y me consta que hay profesores de estadística que hacen juegos similares de aleatoriedad, tirando monedas o con dados, o en Teleco me consta también algún profesor que traía circuitos a clase y los probaba, o no sé, creo que el hecho de poder tocar algo o poder jugar con algo, ¿no? Ya sea digital o sea en físico, promueve una mejor enseñanza. Pero lo que sí que es cierto es que en la enseñanza tradicional, o sea, presencial, perdón, tienes más cosas con las que puedes jugar que en una enseñanza digital. Bueno, estoy de acuerdo contigo. De hecho, ahora este seminario está intentando ser interactivo y bueno, a ver, que parece que he oído otra pregunta. Dice, mi nombre es Marta y dice, me gustaría que las apps docentes podrían considerarse como un mix entre material digital y canal digital. Dice, no sé cuál es su opinión al respecto. También me gustaría saber su opinión sobre el reto que supone a la universidad actual integrar todos esos elementos sobre ser digital, materiales, canales en su actividad docente y cómo evaluar al alumno. Muchas gracias de antemano. Un saludo, Marta. Vamos a ver, vamos con lo primero. Me gustaría mencionar que las apps docentes podrían considerarse como un mix entre material digital y canal digital. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no, Jorge? O sea, espérate, vamos a ir un poco atrás. O sea, estaría aquí, entonces, un mix, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, o no sé qué opinas, Jorge. Puede ser interesante. Las apps, o sea, una especie Bueno, como de mezcla, sí, como decía Marta. o sea, a priori sí se puede utilizar, pero bueno, Digital y canal digital. claro, pero una plataforma digital también. Quiere decir, yo al menos lo que entiendo por canal es un canal de comunicación, ¿no? Entonces tiene que haber un feedback, o sea, un canal de una comunicación, bueno, podríamos hablar de comunicación unidireccional también, y eso en las apps móviles, por ejemplo, se puede activar mediante notificaciones push, mediante mensajes de, pues, por ejemplo, las aplicaciones de aprendizaje de idiomas, pues llevan más de 3 días sin pasar tu reto diario. ¿Por qué se hace? Pues porque está comprobado con refuerzo cada X tiempo, etc. Bueno, y también puedes establecer un canal de comunicación vía app mediante un chat de comunicación o envío de notificaciones del estilo de, pues se ha colgado algo nuevo en la aplicación o ha habido una actualización reciente. Entonces sí, puede servir de las dos formas. Ahora, aplicación como aplicación no tiene por qué serlo. Creo que sí, que además estamos ya acostumbrados a que lo sea, a que sea el mix entre las dos cosas. Ahora, vuelvo a lo mismo, creo que es más importante la filosofía de enseñanza, es decir, ver, pues lo que digo, ¿no? De si coges una app, decir, pues es una app en la que simplemente el alumno va a seguir un proceso de aprendizaje lineal que no va a tener ningún tipo de comunicación externa, o vamos a añadir comunicación externa, vamos a añadir interactividad entre usuarios, que eso también se puede hacer, se pueden gamificar, se puede socializar el aprendizaje, bueno. Sí, o sea, la gamificación, quizás a lo mejor la gamificación podría ir aquí en canales digitales, ¿o no? No, es una filosofía, realmente, o sea, Vamos a ponerlo aquí. Mayor interactividad, gamificación, no. sí, o sea, no es, vamos a ver, está ligado hasta cierto punto, la gamificación y la interactividad, pero puedes tener interactividad y no gamificar. O sea, gamificar no es, una imagen interactiva no conlleva gamificación per se. Una imagen interactiva en la que rivalizas con otras personas, por ejemplo, en la puntuación que has sacado, pues ya sí que implica una gamificación. Bien. Bueno, pues gracias, Marta. Luego decía algo de cómo integrar, bueno, intentaremos contestarlo más adelante. Bien,
Creo que había otra pregunta que decía, quizás sea el momento ahora de contestarla. Dice aquí, decía, mi nombre es Mario y me gustaría saber si no es más importante hacer el esfuerzo en enseñar a los profesores a motivar y a ser buenos docentes, en lugar de utilizar la enseñanza. Bueno, pues yo creo que hemos llegado quizás a la pregunta clave del seminario de hoy. No tiene que verse, o yo al menos intento ver, es cómo me encuentro. O sea, quizás tronquemos con lo que decía Mario, que nos hacía esa pregunta de la motivación. ¿Estoy feliz con mi docencia? Yo creo que esa sería la primera pregunta, porque tenemos tres patas, pero bueno, cada uno no vamos a entrar en, decía Jorge, un tercio, no vamos a entrar. Evidentemente hay una más valorada que otra, que tampoco vamos a entrar. Pero uno debería preguntarse, dice, ¿estoy feliz con mi docencia? Porque si la respuesta, docencia, ya digo, a distancia o presencial, ¿eh? Si la respuesta es que sí, pues nada, pues sigue haciendo lo que estabas haciendo. Si la respuesta es que, bueno, en fin, feliz, veo que es mejorable, ¿no? Pues entonces, quizás este tipo de cosas que estamos aquí definiendo o reflexionando, pues puede ser interesante. Otra, ¿cómo me encuentro? Me encuentro cansado. Esto, a veces hablas con gente, ya digo, de la universidad presencial o de la distancia, y la gente se encuentra cansada, ¿sí? Cansada físicamente, sobre todo la gente presencial se encuentra pues que le duele la espalda, que le duele el hombro de escribir, que tiene problemas de voz. Eso también es otra cosa, ¿cómo me encuentro? Me encuentro cansado. Me encuentro desorientado. Desorientado porque, bueno, las nuevas generaciones, Jorge, por ejemplo, pues hablaba de cosas que ya me costaba seguir, ¿no? Cuando he estado hablando de las apps. ¿Me encuentro desorientado con todo esto de las tecnologías? Yo creo que sí, porque mismamente, por ejemplo, lo que es una presentación pues, con cualquier software de presentación, pues realmente eso ha supuesto un trauma. Porque los profesores de repente se han visto abocados a usar esas transparencias, o esas slides, y bueno, pues cada uno lo usa como buenamente puede, ¿no? Ahora el tema de hacer, yo creo que cada vez los profesores, cada vez que, y esto es igual en la distancia presencial, cada vez los profesores trabajan más, o sea, hacen más materiales digitales, hacen documentos digitales. Pero ¿cómo se usan esos documentos digitales? ¿Realmente les ayudan a ser más felices con su docencia? ¿Les ayudan a aliviar su cansancio? Pues no lo sé. Son cosas ahí para ir pensando. Me encuentro desbordado, porque claro, a lo mejor digo, ya no doy ya no doy más de sí, ¿no? Sobre todo aquí, más importante, dice te haces preguntas del estilo, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Qué tendría yo que hacer? O todavía, una pregunta todavía más importante es, ¿qué tendría yo que dejar de hacer? Eso a veces uno empieza a reflexionar solo en su despacho o en su habitación y no se le ocurre nada, Y a lo mejor otra persona desde fuera le dice, pero no te das cuenta, si es que esto que estás haciendo, es que no lo tienes que hacer. Es que esto que estás haciendo, estás poniendo a lo mejor hasta demasiado, un poco raro, ¿no? Hasta demasiado interés. No puedes, igual es lo malo, igual una persona que no trabaja, igual es de malo otra que trabaja mucho porque no tiene miedo al trabajo, que se embarcan demasiadas cosas, pero a lo mejor tienes que decir que no te puedes meter en todo, ¿no? No sé, Jorge, si quieres decir algo de esto, o te has quedado... La verdad es que, bueno, como he dicho, no soy docente y no puedo valorarlo. Quizás sí que se me ocurre que para lo último que estabas diciendo, el dicho popular, que siempre hay sabiduría, ¿no? En los dichos populares, que es que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, si realmente tienes muchas cosas que hacer, probablemente no seas bueno en ninguna. Pues, quizá no sé si irá orientado por ahí. Ya digo, me falta la experiencia, ¿no? de ser docente y
valorarlo desde mi perspectiva. Bueno, pues se supone que esto, por eso hemos dicho ¿para qué sirve ser digital? Aquí habría que enlazar ahora con lo que decíamos al principio. Nos puede ayudar, ser digital, decíamos, era algo que ya estábamos, que no había escapatoria, que no era una cuestión de que había que elegir o no había que elegir. Era eso, ¿no? Es decir, que si encontrar, es algo, ya estamos metidos, ¿no? Entonces realmente uno pues tiene que pensar, el hecho de ser digital me va a permitir ser más feliz, me va a permitir estar más descansado, me va a permitir orientarme, me va a permitir no estar desbordado. Bueno, pues esto me da un poco de vergüenza lo que voy a poner ahora, pero bueno, pues dándole vueltas al tema, pues hay veces que uno ve lo que decía anteriormente, pues lo ve, pero claro, uno no se atreve a decirle a un compañero suyo de aquí o de fuera, decirle, ¿no te das cuenta que esto que estás haciendo es que no lo tenías que hacer? ¿O no te das cuenta que tendrías que hacer esto? Porque claro, ¿quién eres tú para decir nada? Entonces lo que se me ha ocurrido es, pues montamos un servicio de coaching. ¿Y entonces qué pasa? Que esto no sé si va a funcionar, igual no funciona porque hay un pago encima, o sea, hay un pago. O sea, los profesores, si solicitan este servicio de coaching en emilio.letón@dia.uned.es, pues en principio esto va a estar coordinado por la OTRI de la UNED, pero yo espero, o al menos, no sé, que si a una persona le das un consejo o le cuentas tu experiencia, quizás a lo mejor mediante este servicio de coaching no te da tanto reparo, ¿no? en decir las cosas, ¿no? No lo sé, igual. Pero bueno, como esto es una cosa voluntaria, pues el que quiera, si alguno se ha sentido pues reflejado en lo que aquí ponía, pues a lo mejor puede estar interesado en esto. Creo conveniente que este servicio se pida no de manera individual, aunque ahí he puesto de 1 a 5 personas, de una persona, creo que no es bueno pedirlo de manera individual, creo que es bueno pedirlo en grupo sobre todo si hay un equipo docente, pues ese equipo docente se ha reflexionado y de manera conjunta dice, oye, que queremos mejorar, que yo el material que estaba haciendo, pues quiero que sea más interactivo, pues nosotros le vamos a ayudar. Tenemos un grupo de innovación docente detrás, Minis Modular, bueno, que lo iremos promocionando poco a poco y también le daremos algún consejo relativo a esto. En principio van a ser 4 sesiones, aunque bueno, esto también habrá que verlo porque depende de la gente lo que evalúe. Nosotros iremos a hablar con ellos y bueno, veremos lo que ellos hacen. Habrá que escucharlo primero, ¿no? Habrá que ver y entonces pues, pero vamos, pensamos que 4 sesiones de 3 horas sería lo máximo, ¿no? Y bueno, pues esto habrá que irle dando vueltas, nosotros lo iremos promocionando y bueno, todo lo que nosotros vayamos aprendiendo, todo lo que vayamos aprendiendo en términos de cómo hacer los vídeos, de cómo hacer en los libros digitales, de cómo utilizarlos, porque eso es lo más difícil cuando tienes el libro digital, cuando tienes el vídeo, ¿qué haces? Porque a veces te entra miedo, el profesor le entra miedo, sobre todo si está en la presencial, porque si está en la presencial y lo que él ha venido haciendo antes, ahora ya está en digital, pues entonces ya no, dice, ¿qué hago yo? ¿No? Bien, pues quizás sea el momento para ir resumiendo, no sé si han quedado algunas cosas por ahí, Jorge, ¿te suena algo que decíamos, esto para el final, esto para el final? Creo que había una pregunta de Mario, ¿puede ser? Que yo no sé si ha quedado muy contestada. Venía a preguntar si no, aunque bueno, creo que la has ido contestando. Sí, motivar, O sea, dice hemos aquí, ido hablando de saber ella. si no es más importante hacer el esfuerzo en enseñar a los profesores a motivar y a ser buenos docentes. Bueno, pues este es un poco, sí, es un poco quizás este servicio de coaching, ¿no? Motivar a la gente, ¿no? También vamos a enseñarle a hacer algunas cosas. Todo va a ir en la filosofía mini, porque nosotros pensamos que cuanto más mini sea una cosa, más posibilidades tiene de tener éxito. Pero desde luego sí, intentaremos motivar, o bueno, al menos yo estoy motivado. Entonces, pues cuando uno está motivado, pues sí que contagia esa ilusión, ¿no? Hay otra pregunta.
Dice, mi nombre es Julia, ante todo me gustaría felicitarte por la sesión de coaching. Mi pregunta es, ¿qué ratio de retorno de inversión crees que puede tener un docente de una universidad a distancia como la UNED aplicando los conceptos de coaching correctamente y en una universidad presencial? ¿Tienes en cuenta el tiempo dedicado a la sesión y el tiempo de adaptación para aplicar los conceptos? Bien, cuál es el retorno de inversión? Bueno, aquí entiendo qué gana, ¿no? Entiendo qué gana el docente metiéndose en estas cosas, ¿no? Bueno, para qué sirve ser digital? Yo creo que sirve para ir quizás más tranquilo, ¿no? Desde luego en la universidad presencial, cuando yo era más digital, simplemente el hecho de tener un cuaderno de ejercicios resueltos en un PDF ya me permitía ir más descansado. ¿Cuál es el retorno aquí en la universidad a distancia? Bueno, pues yo creo que lo que decía Jorge, o sea, hay mayor interactividad con los alumnos, o sea, estás más cercano a ellos. Bueno, un camino a andar, o sea que, Yo bueno, a creo, ver qué, Emilio, si me disculpas, yo la he sí. entendido de otra manera. Estaba hablando de tiempos, por lo que me ha parecido, del tiempo de adaptación. Tienes en cuenta el tiempo dedicado a la sesión y el Claro, tiempo de adaptación para aplicar los conceptos, lo que yo puede creo ser. que se puede referir a, a si el tiempo que gasta un profesor Ah, al ya. generar el material, al adaptarse o sea, al aprender, porque piensa que es aprender a cómo usar, cuándo usar el material, aprender a usar tecnológicamente el material. Si todos los tiempos que gasta el profesor en generar ese material merecen la pena con el tiempo que se pueda ahorrar o el beneficio que obtenga de los alumnos o estas cosas. Sí, tiempo de adaptación, tiempo de adaptación. Pues sí, pues sí, hay que tener cuidado porque, claro, el hecho de hacer, por ejemplo, hacer, por ejemplo, un mini vídeo de 10 minutos, pues te puede llevar 5 horas cuando ya estás más o menos ducho. Entonces, claro, una de las partes que nosotros vamos a hacer en el coaching es que el esfuerzo sea sostenible y poco a poco. Y entre otras cosas diremos, cuidado, no hagan muchos vídeos, porque esto te vas a ahogar. O sea, cuidado, no hagas muchos materiales digitales. Ahora nosotros hablamos de mini libros. Haz los que tengas que hacer. O sea, haz lo mínimo, haz lo mínimo. Eso es difícil, pero eso es lo que te va a permitir primero y hazlo poco a poco. Y hazlo dentro del equipo docente. Porque si no, lo que decía, ¿cómo se llamaba? Decía Julia. Lo que decía Julia, dice, claro, puede llevar mucho tiempo, claro que puede llevar mucho tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y antes de meterse, esto también es verdad, cuando uno, yo creo que desde el coaching será más fácil ayudar a la gente, porque a veces ves a personas que dicen, pero ¿cómo se ha metido en esto que es así de grande? Pero es que luego la experiencia demuestra que eso se multiplica por 5 a lo mejor. O sea que hay que ir a lo pequeño, casi hasta que te dé vergüenza decir a lo que vas. Voy a esto pequeño, no voy a hacer muchos vídeos, no voy a hacer mucho tal. Parece que te da vergüenza, pues esa es la clave, porque si no, como decía Julia, pues puede ser, bueno, no decía eso, dice, pero tienes en cuenta el tiempo dedicado o el tiempo de adaptación. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo, Jorge. La sesión estaba previsto que durara 1 hora aproximadamente. Tenemos pues 4 minutos. Si quieres, para despedir el seminario o una reflexión. No, no, yo creo que, que sí que se tiene que hacer un esfuerzo en la generación de materiales digitales, siempre un esfuerzo premeditado, es decir, analizando qué se pretende obtener y si lo que vas a, o sea, antes de ponerte a grabar vídeos como un loco, ver y pensar si merece la pena grabar un vídeo o a lo mejor merece la pena hacer ejercicios de evaluación y explicarlo en un parrafito. O sea, creo que hay que tener primero un poco de visión estratégica, ¿no? Como generador de material, pero que sí que hay que hacer el esfuerzo, hay que buscar también, porque a lo mejor yo no sé grabar un vídeo, pero el compañero que tengo al lado sí.
O yo no sé, una cosa que se ha puesto muy de moda, ¿no? Que es lo de poner preguntas en los vídeos o poner la imagen del docente en una esquina del vídeo. Pues a lo mejor yo no tengo ni idea, pero a lo mejor resulta, en el caso de los vídeos, por ejemplo, que alguno he tenido que grabar, resulta que hay programas que ya te lo hacen. Es decir, que el conocimiento que tienes que tener técnico es mínimo. Solo necesitas saber qué programa es bueno para hacer eso. Entonces creo que, bueno, pues, es interesante dedicarle un tiempo a estas cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por participar. Gracias también a Marta, Julia, Antonio también, que han participado. Os dejo ahí los datos de correo y bueno, lo que decía Jorge, ¿no? Nosotros vamos a intentar, de hecho ya estamos dando formación y de hecho estamos intentando que todo esto que se quede aquí en la UNED, el know-how de la UNED, o sea, colaborar con todos los departamentos que podamos de la UNED, grabando vídeos pues con el CEMAP o con libros digitales con la editorial UNED y colaborando, que se vaya quedando aquí y sobre todo lo que pretende más este servicio de coaching, además de ayudarte en estas cosas, pero sobre todo es planificarte, que es lo más difícil, o sea, estructurarte, darte un plan de trabajo pues para aquí a dentro de 2, 3, 4 años, porque lo que decía la última alumna, el término de que había que tener en cuenta el tiempo de dedicación. Bueno, seguimos hablando en Horizonte UNED 50 y también seguimos hablando en la cuenta de Twitter, si queréis, @Emilio Letón, todo seguido. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.